Hoy día hablaremos sobre el Día Internacional de la No Violencia y la Paz. Este tema es sumamente importante en este momento y lo es no a un nivel local, es a nivel mundial. Lo es porque hay un clamor en todas partes por lo que es la paz. Pero como Día Internacional, ¿desde cuándo se celebró esto? Es a partir de 1964 que se comenzó a celebrar. ¿Cuándo se celebró? El 30 de enero, con ocasión de recordar sobre todo la muerte de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ha sido uno de los teóricos más grandes de lo que sería no solamente la teoría, sino la práctica de lo que es la doctrina de la no violencia. Sin embargo, esta fecha fue propuesta por diríamos así, ¿verdad?, un escritor, un poeta y también un pacifista, Llorén Vidal. ¿Cuál es la temática de la no violencia y la paz? Fundamentalmente se centra en lo que es la cultura, desarrollo, promoción de la cultura de la paz. Y más que el no, es en positivo, que es lo que se debe de proponer. Cuando hablamos de la paz siempre nos hacemos preguntas, pero ¿yo qué puedo hacer por la paz? ¿Qué soy yo? Soy único, hay muchos, todo el mundo, pero ¿qué es lo que yo podría hacer? Yo creo que todo el mundo, realmente, en la medida que es capaz de reflexionar, simplemente entender, podría hacer muchas cosas por la paz. Algo tan simple como, por ejemplo, algunas recomendaciones. Conocerse a sí mismo es una manera de fomentar la paz. ¿Por qué? El que se conoce sabe de qué pie cojea. Por ejemplo, ¿cuándo es que somos violentos? ¿Por qué es que somos violentos? ¿Qué nos hace violentar más? O sea, ese conocernos realmente para tratar de controlar, y solamente se puede hacer a través de ese ejercicio sencillo de conocerse a sí mismo, y es lo que podría ayudar muchísimo a fomentar la paz. Otra de las posibilidades es tratar de transformar los conflictos que a veces se dan en la vida en oportunidades para fomentar precisamente la paz, lo cual significa fomentar, en el fondo, es el entendimiento, porque los seres humanos es increíble lo que podemos hacer cuando nos logramos simplemente entender. Igualmente también saber respetar la diversidad, saber que no todos somos iguales ni podemos serlo, respetar al otro en esa diversidad, en eso que tiene cada uno de particular, y no hacer producto de mofa, de risas ni nada, porque finalmente esos somos los seres humanos. Somos siempre seres diversos a pesar de ser de la misma especie, y aún en una misma familia todos somos hermanos y todos somos diversos. Cada uno tiene lo propio, eso que los diferencia, y hay que amar esas diferencias porque esa es la riqueza en el caso de la familia, y en el caso de un país o de los países, de las naciones. Fomentar la paz es también fomentar lo que sería el amor, la protección a lo que es nuestro planeta, porque nuestro planeta es la única casa que tenemos. Y el vernos de otra manera, no vernos solamente, ¿verdad?, como pigmeos, es vernos de otra forma, ver nuestro mundo como una gran casa de la cual depende de todos. En la medida que la amemos, todo el mundo vamos a hacer algo y haremos algo para proteger. Igualmente también todos podemos hacer algo para proteger a los animales, respetar a los animales. Son parte también de la naturaleza, son parte de nuestra vida, lo mismo que el hombre. Pero al mismo tiempo también creo que es muy importante que sepamos respetarnos a nosotros mismos, es también respetar estas condiciones para la paz. El conocimiento es uno, pero también viene lo otro, porque todos los seres humanos tenemos valores. Y entonces todo eso positivo que nosotros tenemos y poderlo transmitir, dar
Yo siempre vivo admirado mucho de los bomberos que todo el mundo conoce, porque cuando yo los veo salir realmente, cada uno de ellos siempre está dando lo mejor de sí para salvar a alguien. Y ahí muestran todos sus valores, toda su capacidad. Es tan grande eso, ¿verdad?, que va hasta el extremo. Como una cosa natural, un bombero es capaz de dar la vida por otro. Y esta situación creo que en el caso de los bomberos no solamente es espontáneo, hay una vocación de por sí, pero hay un cultivo. Cada uno de ellos son producto de todo un proceso que los ha llevado a ser lo que son. Yo por lo menos vivo admirado y eternamente agradecido. Y casi siempre los menciono porque todo el mundo conoce al bombero, pero no todo el mundo aprecia la labor del bombero, especialmente en nuestra sociedad, comenzando por algo tan elemental. Personas que dan tanto de sí a cambio de nada y no se les da lo necesario para que puedan fomentar eso, porque lo que ellos hacen, ese es un modo. Ellos devuelven la paz, la tranquilidad a las familias en situaciones sumamente adversas. Ojalá nuestros políticos aprendieran un poquito de ellos. Y creo que ayudaría eso precisamente en estos momentos también a pacificar nuestro país. Porque estamos hablando precisamente en estos momentos en nuestro país, estamos viviendo un terrorismo urbano. Donde hay terrorismo y todo, es una guerra, sencillamente. Y en la guerra, ¿verdad? O matan de un lado o matan del otro. Y esta situación creo que es muy importante, por eso es necesario muchas formas, no evitar por todos los medios todo tipo de bullying, ¿verdad? Todo lo que haga empequeñecer al otro. Y más bien tratar de ver muchas formas para que todo el mundo sea reconocido en su verdadera dimensión, en sus habilidades, en sus facultades, en lo que es capaz de dar. Si todo esto fuera el pan nuestro de cada día, creo de alguna manera, cada uno, aún dentro de la misma familia, saber reconocer entre los hermanos, tú eres el mejor, tú eres bueno en esto, el mencionarlo, el decirlo, ese reconocimiento, creo que no hay que buscarlo, pero cuando se da, eso es un modo de fomentar precisamente esa cultura de paz. Pero siempre nos preguntamos qué cosa es la paz. Y generalmente pensamos que es ausencia de conflictos, ¿no? Donde no hay conflictos se piensa que hay paz. Pero lo importante no es que haya o no haya conflicto. Lo importante y más importante que no haber conflicto es que haya más bien soluciones. Soluciones a los problemas para llegar precisamente a una situación de paz que no lleve precisamente al conflicto. O sea, soluciones pacíficas. Eso es lo que nos lleva a la paz. La paz es ante todo aceptar nuestras diferencias. Los seres humanos, hemos dicho, somos todos diferentes, pero una cosa es saberlo y otra cosa es aceptarlo. Y al mismo tiempo también tratar de escuchar al otro. La paz viene cuando las personas se saben escuchar. No cuando todo el mundo habla simplemente, sino cuando todo el mundo sabe escucharse. Y dentro de eso también saberse aceptarse y también saberse apreciar. Y es en esa dinámica que se va construyendo juntos lo que puede ser el buen entendimiento, llegar a conclusiones que les pueda llevar a una situación, sobre todo, donde todos estén de acuerdo en algo. Aunque muchas veces, hasta llegar a eso, hay que batallar. No siempre es tan fácil que digamos que los seres humanos se pongan de acuerdo, sino hace tiempo hubiéramos llegado también a vivir un mundo de paz. Lo evidente es que lo que vivimos nosotros es que es cada vez más difícil y más complicado, porque también casi no siempre tenemos todas las predisposiciones para que esto ocurra. Pero es esto lo que nos lleva a nosotros a crear una cultura de paz que nos lleve precisamente a ese mundo más justo, más equitativo, más armonioso, no solamente para nosotros, sino también para las generaciones venideras.
Creo que si vamos pensando en el futuro, ¿qué le dejaremos a los que vienen detrás de nosotros? El tema de la paz se hace cada vez más necesario y no como hoy en día para mucha gente, dice verdad, yo veo un panorama muy oscuro frente al futuro porque yo no sé si mi hijo vivirá precisamente una etapa de tranquilidad donde él pueda realizarse y sobre todo, todos los padres queremos que nuestros hijos lleguen a ser felices finalmente y la paz debe de llevar a la auténtica felicidad. ¿Por qué la paz es tan importante? La paz cada vez se hace más importante, pero sobre todo porque también el ser humano desde el siglo pasado, después de las 2 guerras precisamente mundiales, creo que el tema de la paz se volvió en un tema, una preocupación muy grande. Y al reflexionar, por eso se dice, la paz no es solamente ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Es mejor que no lo haya, pero no basta. La paz es ante todo y sobre todo un fin y es también un objetivo. Es algo que hay que lograr. Y cuando hablamos de un fin es lo primero en la intención, aunque fuera lo último en la ejecución, pero es algo que debe de llevar a la ejecución. La paz nos preocupa y nos preocupa porque a través de ese ejercicio lo que es importante es el reconocimiento a lo que son los derechos fundamentales del ser humano. ¿Por qué nuestras sociedades no están en paz? En el fondo, este tema es sumamente importante y me quisiera dirigir sobre todo a las personas de gobierno que cuando piensan los problemas de nuestro medio creo que no siempre van al fondo de ellos. En estos momentos, por todas partes se está planteando la tranquilidad de la ciudadanía, la seguridad de la ciudadanía, porque vivimos todos constantemente intranquilos. Es el reconocimiento, sin embargo, de los derechos fundamentales de las personas lo que lleva precisamente a esa paz que nosotros y cada uno de nosotros estamos deseando para nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad. La paz en este momento es un sinónimo, diríamos así. Sabemos que estamos en tiempo de paz cuando nos estamos desarrollando, cuando por todos lados se promueve ¿qué? Sobre todo, no es solamente ciencia, tecnología, se promueve humanidad, humanismo, que el ser humano se está desarrollando en ese contexto de ciencia, conocimientos y tecnologías. Y no poner al ser humano al servicio de todo esto, sino a la inversa. Es la ciencia, la tecnología, ponerla toda ella al servicio del ser humano para que éste construya precisamente la paz. Hablemos muy rápidamente sobre lo que sería la paz social y la cultura de paz. Decíamos hace un instante que hay un clamor por lograr una paz social. Y como nunca, no solamente a nivel mundial, en estos momentos estamos viendo cómo estamos a punto de tratar de terminar la guerra ahí entre Rusia y Ucrania y de otro lado en el Medio Oriente, ¿verdad? De Israel, ¿no? Con todos los grupos que se lanzaron también contra él. Y estamos tratando de resolver también toda una serie de problemas conjuntamente con ellos. Y en nuestro medio también estamos tratando por lo menos de ver, por lo menos se habla, aunque no siempre se actúa lo suficiente de acuerdo de aquello que se habla, pero de alguna manera yo creo de que hay una cierta buena voluntad de querer hacer algo. Yo siempre cuando miro nuestra realidad me da la impresión que nunca las personas que más saben no están en los lugares de toma de decisiones y las personas menos competentes están donde no debieran estar. Este tema debiera de verse un poquito más dentro de la sociedad porque todo eso tiene que ver con el tema de la paz. Hay personas que tienen una capacidad para lograr que las voluntades confluyan, se lleve un objetivo y el derecho de todos sea reconocido. Pensemos nada más unos instantes lo que podría ocurrir. Nosotros estamos diciendo, bueno, hay mucha muerte por aquí y por allá, hay sicariato, hay muchos asesinatos y todo esto, pero muerte a diestra y siniestra. Yo me pregunto, si todas esas personas en las cuales están también participando niños jóvenes y cada vez más jóvenes y niños y de otro lado adultos, y se
han constituido en bandas. ¿Qué hubiera pasado si todos ellos les hubiéramos dado la oportunidad simplemente a todos ellos? Los niños deberían de estudiar, no trabajar ni otra cosa. Estudiar le corresponde a los jóvenes, estudiar y trabajar. Y a los adultos también es el derecho de trabajar. Si a cada uno les reconociéramos ese derecho, no solamente cuestión verbal, políticamente es poner condiciones como para que todas y cada una de las personas lleguen. Y para eso tiene que haber confluir muchas voluntades. Es entre todos, gobiernos solos no lo hacen, sector privado y también gubernamental y todas las personas, y tenemos que confluir, porque solamente en la medida que todos y cada una de las personas sus derechos fundamentales les son reconocidos, ese simple hecho hace que las personas puedan también ser más agradecidas, no tengan que arrancarle, quitarle nada a nadie. Cuando todo el mundo tiene lo que debe de tener, y me refiero por eso a los derechos fundamentales, ¿no? Ese derecho a la salud, a la seguridad, como derecho, no como dádiva que nos da un gobierno, no, porque para eso han sido elegidos, y si no saben hacerlo deberían de retirarse, porque eso es lo que corresponde en bien de la paz. Y creo que en algunos lugares los buenos políticos lo hacen cuando notan que ellos, por lo menos en ese momento, no tienen la capacidad de hacerlo, prefieren entregar a otros, ¿verdad?, que lo puedan hacer, porque eso no se puede negar en una sociedad, el derecho de vivir todos en paz, ¿verdad? La paz social no puede darse sin al mismo tiempo no hay una cultura de paz. Y para eso es importante que por lo menos hay 3 escenarios básicos donde se debiera de fomentar esta cultura de paz. El primer escenario, el más importante, vendría a ser el ámbito familiar, porque ahí nos formamos todos. Todas las personas de las cuales hoy día los criticamos porque están extorsionando, otros se han vuelto sicarios y otros matan a diestra y siniestra de distintas maneras. Todos ellos pertenecen a familias. Es importante que las familias entendamos que todos nosotros como familia somos responsables, por lo menos de ese pequeño grupo. El otro escenario importante son los colegios, universidades, los centros de estudio, donde se les debe de dar a todos los elementos necesarios. Tenemos que plantear a todos, queremos vivir una sociedad en paz, muy bien. Para vivir en sociedad necesitamos fomentar entre todos una cultura de paz. ¿Y en qué consiste esa cultura de paz? Inmediatamente lo vamos a ver, pero ese es otro aspecto. Y el tercer escenario también donde hay que trabajar la cultura de paz es precisamente todo lo que se refiere a los medios. Los medios influyen cada día más a favor o en contra, o fomentan la violencia o pueden ayudar a fomentar la paz, y sobre todo en lo que se refiere a actitudes de paz, que es lo que cada vez más necesitamos en la sociedad en que vivimos. Hay quienes trabajan en los medios, tienen mayor responsabilidad. Los educadores, e igualmente desde la educación, ahí también tenemos una responsabilidad muy grande en nuestras manos para lograr ese mundo de paz. Pero creo que es muy importante fomentar ¿qué? Tiene que ser a través de una educación que fomente una cultura de paz y que dé precisamente los elementos necesarios en cuanto a conocimiento. La cultura de paz tiene que ver con qué debemos de conocer para lograr. Hemos dicho anteriormente, no es solamente cuestión ausencia de conflictos, tiene que ver fundamentalmente que las personas puedan ejercer sus derechos fundamentales y les sea reconocido cada uno como persona y también como colectividad. Cuando yo veo ahí, ¿verdad?, todas las personas que se están movilizando en las migraciones, sencillamente todo eso, veo un panorama que no nos ayuda a lograr ese mundo de paz que quisiéramos. Es importante que eso se debiera de evitar en principio. Yo me estoy preguntando, no sé para qué existen los organismos internacionales si no son capaces de actuar a ese nivel para que unas situaciones que son inhumanas en principio, la situación, por ejemplo, de los venezolanos, ¿verdad?, que tienen que migrar
les obliga prácticamente a migrar y recorrer todo un calvario donde muchos de ellos realmente terminan crucificados, y hay un grupito que por lo menos les puede ir bien, pero hay mucha gente que se pierde en el camino. Esto no nos ayuda a un camino de paz, y por eso decimos, necesitamos saber lo que pasa, tener conocimiento de la realidad y también saber qué hacer frente a lo que nosotros estamos viviendo. Y necesitamos también nuevas actitudes para poder vivir en paz. Yo tengo que mínimamente confiar en el otro. Debo de ser capaz de escucharlo y debo de ser capaz también de comprender el otro. Ver las cosas desde el otro ayuda muchísimo. E igualmente también todo un conjunto de nuevas competencias para la paz. Realmente, bueno, dentro de las especies, los seres humanos no somos mejor ni que el chimpancé ni que ninguna especie. Toda nuestra historia, yo la resumo en esto: pareciera que hubiéramos aprendido más a matarnos que a saber convivir pacíficamente. Los tiempos de paz en el mundo son muy breves, y los tiempos de conflicto, casi toda nuestra historia está llena de conflictos, al punto que teóricamente algunos sostienen, ¿verdad?, que el conflicto es el motor de la historia humana. O sea, no hemos sabido encontrar otra manera. Por eso es que necesitamos nuevas competencias, precisamente en este mundo donde yo creo que hay muchas cosas que tendremos que pensar, y donde a lo mejor la inteligencia artificial nos va a suplir hasta en humanidad. Es decir, que vayan a ser más humanos que nosotros mismos. Y esto nos pone a nosotros en cuestión. Pero lo mismo que pueden ser más humanos, pueden ser todo lo contrario. Pueden ser también forjadores de la división, de la muerte, de la contienda, de la guerra y de muchas cosas más. O sea, ahí tenemos un nuevo panorama que es importante por eso reflexionar. ¿Cuál es el mensaje del Día Internacional de la No Violencia y la Paz? Lo que no está en duda es que todos en estos momentos estamos buscando, anhelamos la paz. Hay más deseos de paz, y eso se expresa hoy en día en esto: queremos vivir en un mundo mucho más seguro, en un mundo con menos violencia. No por gusto se habla cada vez más del bullying, ¿verdad?, del acoso y todas las formas que de alguna manera hacen sentir mal al otro. La paz debe de ser buscada, indudablemente, pero no es posible que logremos la paz si no se busca la justicia, porque la justicia es el fruto de la paz. Y no es posible que encontremos ni la paz ni la justicia si no hay hombres justos. Es lo que necesita nuestra sociedad. Cuando estamos viendo en nuestra misma sociedad que los que debieran impartir justicia no imparten justicia, o sea, no hay hombres justos, la justicia prácticamente se hace imposible. Cuando no hay justicia, eso genera violencia, y por eso es importante tratar de lograr ese mundo precisamente justo, que es lo que a nosotros nos va a traer la paz. Para lograr la paz, ciertamente necesitamos creer que es posible lograr la paz, y sobre todo creemos que es posible cuando las soluciones que vamos proponiendo, por lo menos sabemos que de algún modo estas nos deben de conducir a la paz. Cuando nadie cree en nada y nadie cree en los demás también, que son los ejecutores, los que tienen que llevar a cabo, porque la paz no se nos da simplemente. La paz no es solamente que lo recibimos como regalo y ahí ya tenemos la paz. La paz es algo que construimos, y si no llegamos a construir no lo vamos a tener. Es igual, si no construimos nuestra casa no vamos a tener nuestra casa. Es importante haberla construido. La forma puede variar, pero hay que construirla. Sin construcción no es posible tener lo que todos nosotros anhelamos. Yo quiero terminar muy brevemente en la última parte con una reflexión
para los que creen, pero el que cree tiene otra mirada, y por esa mirada, para ellos, quiero decir dos cosas muy breves, ¿verdad? Porque la paz no es solamente algo porque decíamos ya está. Yo creo que un día vino Jesucristo, personaje, es el príncipe de la paz, es el hombre de la paz. Y la paz que todos nosotros estamos buscando, por lo menos en el caso de los cristianos, y los que no, pero que buscan la paz también lo pueden hacer, porque finalmente eso es toda una experiencia. El que la tiene sabe de dónde viene. Y entonces para nosotros la paz ahí es un don. Es un don del Espíritu, es un don que Él nos lo dio. Y recuerdan ustedes, antes de irse nos decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no se los doy como les da el mundo. O sea, la paz de Jesucristo no es ausencia, es presencia, es algo que llena. Y es algo que llena a las personas, a las familias, a las sociedades, al mundo entero. Porque además, para nosotros, cuando hablamos de historia, Él es el fin de la historia. O sea, todo va a Él. Y la paz es el camino que conduce, pero Él es ¿qué? Jesucristo es el camino. Por lo tanto, es el camino, el mejor de los caminos para la paz. Y por eso yo creo que los cristianos tenemos ahí una fortaleza muy grande, porque tenemos en el aliado más grande para lograr la paz. Y lo que nosotros no logramos, porque muchas veces no seríamos capaces, lo lograríamos con Él. Y quiero terminar con lo siguiente, que Él es el camino, y la paz misma no es un camino simplemente, sino la paz es Cristo. Pero este Cristo, para entenderlo mejor, el camino es la expresión de aquello que nos conduce precisamente a aquello que Él es. El ser que expresa la paz, la que buscamos como individuos y como colectivo.